Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en InfoSecurity México. Bienvenidos a Radio Hub, una iniciativa de InfoSecurity. Estamos en la sexta sesión del día y vamos a hablar sobre un tema que ha adquirido una relevancia crucial. De la mano de un experto estamos con Iván Díaz, vicepresidente adjunto de Comercio Electrónico en la Asociación de Internet MX, y también un gran especialista, experto en todos estos temas jurídicos, legales y de identidad digital. Entonces, la sesión que nos ocupa hoy es identidad digital y sobre todo a la luz de los recientes cambios legislativos, todo lo que se ha propuesto a propósito de la curva biométrica y llave MX. Así que, Iván, si gustas, podríamos comenzar con un panorama general en la que nos cuentes qué es la identidad digital como concepto general y posteriormente lo aterrizamos al caso de México a la luz de la curva biométrica. Sí, fíjate que, primera instancia, muchísimas gracias por la invitación. También muchas gracias a la IMX por permitirme ceder este espacio de tiempo y comunicar un tema tan relevante. Desde hace ya varios años se ha intentado definir qué es la identidad digital. En México no hay una definición clara. Y hace un par de días se le ocurrió al Congreso de la Unión, a través de una iniciativa, generar una definición que está del todo incorrecta. ¿Por qué? Porque hacen referencia a que la identidad digital está basada en videos, en fotos o todo lo que se pueda procesar de forma automatizada. Sin embargo, se nos olvida que la realidad es que la identidad digital, o la identidad en su generalidad, está basada en algo que se denominan componentes de la identidad. ¿Qué significa el componente de la identidad? Yo no soy yo por haber nacido, ni tú eres tú por haber nacido. Tú eres tú y yo soy yo por el reconocimiento de una entidad de confianza sobre lo que somos nosotros. Entonces, yo soy Iván Díaz porque alguien te dijo que yo era Iván Díaz y tenía cierta credibilidad. Y entonces el componente de la identidad de Iván como nombre, Díaz como apellido, y ahorita que ves mi rostro, eso es lo que hace que Iván Díaz sea Iván Díaz en este contexto específico de tiempo. Pero si yo me voy a otro estado de la República y llego con una persona que tenga esa credibilidad y le digo soy Juan Pérez, en esa comunidad me van a denominar Juan Pérez. Y eso pasa en muchas familias. ¿Cuántas familias? Yo por lo menos tengo una tía que se llama Teresa, pero en su acta de nacimiento dice Socorro, y todo el mundo la conoce como Teresa. Entonces, ¿cuál es la identidad? ¿En qué está basada? Está basada en el contexto, está basada en un tiempo, está basada en la confianza que se tiene dentro de ese cúmulo social y en ese reconocimiento. Entonces, a mí sí me gusta verlo desde esa perspectiva ya mucho más técnica, porque hoy en día, cuando empecemos a hablar de la curva biométrica, pues primero tenemos que bajarnos a lo que fue la curva y ver que hay 3 niveles de curva, ¿no? Y lo tendremos que ver así. Tenemos la curva básica que se creó hace muchos años, que es esos dígitos que empiezan con 4 caracteres, después 6 números, etc, etc. Pero después se dan cuenta que existen ciertas discrepancias y dicen, bueno, es que, ¿qué crees? Nuestro proceso para reconocer que un bebé se llama Juanito Pérez no estaba tan bien, ¿no? Y lo podemos ver muy claro. O sea, alguien llegaba y le decía one dólar y le ponían one dólar y después el niño pues decía, pues es que no me reconozco como de dólar, ¿no? Y entonces se empieza a dar la curva verificada. Y posteriormente ya en el 16 de julio de 2025 dicen, güey, sí, aparte vamos a tener que meterle otro pasito más y vamos a meterle la biometría, para que se vuelva un documento digital. Pero esta es una necesidad que nace desde hace muchos años y que con eso me gustaría contar ese comentario, de decir, ¿qué es la identidad digital? Es el conjunto de componentes de la identidad que, con respecto al contexto tiempo-espacio, nos va a dejar una percepción de quiénes somos en esa comunidad. Sí, claro. No, una muy buena introducción, y creo que dejaste justo en el punto para comenzar a hablar ahora de
de los biométricos, ¿no? que se están planteando incorporar. Así que quisiera preguntarte qué implica la inclusión de estos datos biométricos, qué biométricos se están incorporando en esta nueva propuesta y cuáles son también los desafíos, pues tanto técnicos, legales, jurídicos y de seguridad de incluirlos, que es a lo que tenemos que estar atentos, ¿no? De que no se salga de control. A ver, ¿qué es lo que se va a recopilar? Pues primero, pues, una fotografía, ¿no? Y esa fotografía pues ya es susceptible de ser operada para obtener el Face ID, ¿no? También se ven huellas digitales y se está previendo que se puedan hacer tomas de muestra de iris y algunas otras características biométricas como voz. No, esas no van a estar definidas claramente para la core biométrica, pero desde ahí ya tenemos un punto de partida de lo que sí se va a pedir, ¿vale? Hace referencia a cómo vamos a tener esos mecanismos de seguridad. El problema de los mecanismos de seguridad, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. La biometría ya se viene manejando por medios electrónicos en diferentes instancias gubernamentales, y si recordamos, en 2019 hubo un procedimiento en donde RENAPO, Secretaría de Gobernación, hizo solicitudes a diferentes instancias gubernamentales, Secretaría de Relaciones Exteriores, al INE, para recopilar toda esa información. Entonces, no es nuevo, ya ahorita se está haciendo mucho más evidente que se tiene que hacer. Es necesario porque en México no contamos con un documento de identidad único para cada individuo. Sí, total. A ver, tenemos una credencial de lector que no le podemos dar a un niño, ¿no? Tenemos un pasaporte que tiene un costo y que limita que un menor de edad pueda tener acceso a ese documento de identidad. A ver, tenemos niños que su única identificación pues, es la de la primaria o del kinder, ¿no? Y entonces, si el niño no fue a la escuela, pues tampoco va a tener ese documento en donde tenga su fotografía, porque, a ver, nos podemos ir a términos gruesos al acta de nacimiento y en algunos casos hasta el acta de alumbramiento, si es que no lo tuvieron en una hacienda o en un lugar aislado, ¿no? Entonces, la realidad del tema es que sí tenemos una necesidad fundamental de tener identificados a todos los individuos. Ahora, el problema primero en seguridad de la información que nos vamos a enfrentar es la homologación de los datos. ¿Cuál es el estándar con el cual se va a obtener esa información? ¿Va a ser de 2 puntos, de 15 puntos, de 27 puntos, de 1500 puntos? La biometría facial la vamos a tomar 2D, 3D, va a estar basada en los 127 puntos de Python o los 305 puntos de Python o vamos a adherirnos a una infraestructura tecnológica de alguna marca en particular alrededor del mundo y eso va a regir la forma en que se van a tomar los datos y el día que ya no queramos comprarle a esa marca va a estar homologado para otra marca. Y ese es un problema de seguridad de información en la entrada de datos, ¿no? Integridad de la información y por ende disponibilidad de la misma, porque el día que nos encarezcan el producto, pues a ver si vamos a querer, y basados en el hecho de que México en toda su regulación tiene un elemento importante que dice que nosotros para el uso de la tecnología, 1, tenemos que tener soberanía tecnológica y 2, neutralidad tecnológica. Entonces, ya con esos dos aspectos y al no estar homologado no podríamos adherirnos a una situación tan abrumadora. Veámoslo de esa perspectiva. Segundo tema, ¿quién se va a quedar con esa administración? Hoy en día la regulación hace referencia a RENAPO y para la parte digital a la ATDT. El problema de la ATDT es que tiene múltiples facultades, ¿no? En materia de tecnologías de información. Entonces, tiene la facultad de definir, tiene la facultad de administrar, tiene la facultad de auditar, tiene la facultad de seguridad de la información. Entonces, uno de los principios básicos de la seguridad de la información es la segregación de funciones. ¿Qué pasa cuando eres juez y parte? Yo y lo pongo como ejemplo en mis clases, ¿eh? ¿Cuándo un mecánico que hizo el trabajo va a aceptar que cometió un error? Yo no he visto ningún mecánico que lo haga. Entonces, en ese modelo, ¿qué pasa si una misma entidad tiene la obligación de definir el proyecto,
de definir la arquitectura, de implementar la arquitectura, de auditar la arquitectura y aparte de desplegarla para ser utilizada. La naturaleza es que si se comete algún error, puede no darse la expectativa para la mejora continua. Es, a título de opinión muy técnica, creo que uno de los puntos que se debe de valorar es conceptualizar el tema de la segregación de funciones. Sí, totalmente haces un muy buen comentario respecto a la multiplicidad de funciones o a la concentración de funciones que tiene y que son de toda índole, ¿no? Como ya lo mencionaste. Definición, incluso hasta labores regulatorias de supervisión y de no solo un solo sector, sino de toda una larga cadena que es inmensa, ¿no? Que van desde las telecomunicaciones, pero no solo, sino casi prácticamente todo el ámbito digital. Y ahora, Iván, quisiera preguntarte, ahí hablaste de la ATDT ya, y en efecto hay otra iniciativa que va muy ligada a la curbiométrica y a todo este ámbito de la identidad digital, que es Llave MX. Sabemos que hay una experiencia previa a nivel local en la Ciudad de México con una agencia propia, de Agencia Digital de Innovación Pública, donde también se desplegó la DIP, en efecto, se desplegó una herramienta así. Quisiera preguntarte ¿cómo ves el funcionamiento de Llave MX? ¿Cómo se integra todo este ecosistema y cuáles son tanto los beneficios que promete para usuarios e instituciones, pero también cuáles son los riesgos o desafíos que plantea y que tenemos que vigilar? Fíjate, la forma en cómo llega Llave MX hay que tomar en consideración, como bien lo dijiste, la ADIP implementó para Ciudad de México y desafortunadamente el año pasado esa Llave MX fue hackeada, ¿no? O sea, ya traemos ahí a lo mejor un sentimiento encontrado para los ciudadanos de la Ciudad de México, en donde sabemos que es hackeable, ¿no? Hicieron algunas adecuaciones, le metieron el segundo factor de autenticación. Pensemos, en cierta medida se corrigieron ciertas características y esto se implementa a nivel federal, ¿no? Palabras más, palabras menos, es casi lo mismo, nada más que sin la app. Hoy todavía, porque está en construcción, o por lo menos hasta hoy en la mañana que vi, todavía no vi la app disponible. Los beneficios, creo que son palpables. El tema de una soberanía de interacción con el gobierno del ciudadano, en donde tienes un servicio 7x24, en donde no tienes que esperar a que abran la oficina para poder empezar tu trámite. Sin lugar a dudas, eso es un punto de partida adecuado. Una cercanía mayor con la ciudadanía. A ver, el Enduti del año pasado hace referencia a una inmersión digital. Hay que ser muy prudentes en lo que se refiere a la inmersión digital, ¿no? Porque de primera instancia estamos hablando de 99 millones de dispositivos con 130 millones de mexicanos, o 135, no sé exactamente cuántos eran los números, pero nada más tomando en consideración, yo ahorita traigo 2 teléfonos. Sí. Y tengo 6 líneas a mi nombre. Entonces, los números creo que no son tan adecuados. Hay otras estadísticas que no vienen de la parte gubernamental, en donde el número es menor, pero tenemos una buena penetración de mercado de la tecnología hacia la ciudadanía. Esto puede ser una brecha fuerte, puede romper ese equilibrio, esa igualdad que se está buscando de acercar la tecnología o acercar al gobierno a la ciudadanía a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque hay ciudades en donde no existe esa posibilidad de tener esa inclusión tecnológica. ¿No? Y esto tiene que ver con telecomunicaciones, tiene que ver con la facilidad de hacerle llegar el precio de los productos. A ver, un teléfono de gama baja no te va a aceptar las mismas características operativas que un teléfono de gama media o gama alta, ¿no? Entonces, sí es importante empezar a discrepar en ese sentido y hacer ver a la ciudadanía que requiere una capacitación y hacerle ver al gobierno que requiere también fomentar el uso. Entonces, nace esta perspectiva de la Llave MX en una ley que lo que busca es reducir los trámites burocráticos, ¿vale? Y aquí se viene un tema bien delicado en el trámite burocrático.
Y fue una situación que el titular de la ATT hizo referencia en una entrevista. Dice, sí sabemos que la llave MX puede ser insegura, pero no van a poder hacer trámites con esa llave insegura porque va a haber un servidor público que va a estar revisando que sí seas tú. Entonces, es un punto de quiebre bien importante porque nace de una ley para quitar trámites burocráticos y la única forma de que sea segura es siendo burocrático. Entonces, es discrepante, ¿no? En ese sentido, creo que algo de la comunicación social no salió bien. Pero fuera de ese aspecto, sí hay un tema también muy relevante. Se tiene que cambiar la perspectiva de lo que deberían ser los factores de autenticación. ¿Cómo creas una llave MX? A ver, te dice, da de alta tu CURP. ¿Qué tan fácil es obtener el CURP de cualquier persona? Es tan sencillo como, si sabes su nombre, su fecha de nacimiento, pues ya nada más te pones a investigar ahí un poquito y a ver qué número te da y te da el resultado. Y lo puedes hacer a través de una página pública, ¿vale? Empezando por ahí. Pensemos que solventaste el tema de tener la CURP. El siguiente paso es tener un número telefónico. Te puedes salir a una tienda de esas que están en todas las esquinas, no voy a decir los nombres, y puedes ir a comprar un chip de prepago con un número telefónico para recibir ese mensaje SMS y un correo electrónico que te conectas en ese mismo teléfono que ya compraste, te metes a Gmail y creas un correo electrónico. Con esos tres elementos creas tu llave MX. Y entonces, una vez que ya se dio de alta ese CURP con los datos que sean, no hay hoy un mecanismo para poder reclamar que alguien te robó esa identidad, ¿no? Es un problema. Entonces, yo, conferencia que doy, les digo, por favor, para ustedes, para sus menores, para sus mayores, créenle la llave MX, porque va a haber grupos que se van a dedicar a extorsionar sobre ese tema de la identidad digital de la llave MX. ¿Por qué? La llave MX, ¿para qué va a servir? Sirve para hacer trámites, pero también sirve para pedir apoyos económicos, apoyos sociales. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos bien controlada esa llave MX? ¿Quién la tiene? Pues va a pasar que el menor de edad que no está registrado va a estar pidiendo la beca y nunca le va a llegar el apoyo social. Pero va a estar registrado en un sistema y va a dejar trazabilidad. Y entonces, ¿eso qué puede generar? Pues hay una fuga de recursos económicos del Estado, ¿no? Que si lo vemos a una gran escala. Entonces, esos son los riesgos que veo, los beneficios, cuáles son las características técnicas. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar. Lo tenemos que hacer, es indispensable. A ver, hay una necesidad de la ciudadanía por identificarnos plenamente. Y esto nos lleva a un segundo rubro dentro de la llave MX, el tema del RFC para registrar personas morales. El llave MX va a ser una wallet, ¿no? Vas a tener una cartera de identidades digitales. Entonces tú vas a crear tu servicio de llave principal con tu CURP biométrico o con tu CURP, y a través de esa vas a poder registrar empresas que van a poder vas a poder pedir trámites a través de esa llave MX. Entonces va a haber una relación par a par. Y aquí es donde se viene otro problema. ¿Qué pasa con los representantes legales extranjeros que aún no tienen CURP? ¿Podrán ser representantes legales para los trámites que única y exclusivamente se puedan llevar por medios electrónicos? Pues todavía hay una duda porque, a ver, hay que tomar en cuenta que el 14 de octubre es la fecha límite para la implementación, según los transitorios. Los 90 días terminan el 14 de octubre. Entonces, estamos a 14 días al día de hoy para que tengamos un reglamento para todos estos elementos. Y pues todavía no vemos iniciativas que hagan referencia que vamos a tener eso, pero pues hay que tomar en cuenta el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Lo estamos esperando desde el 22 de junio y aún no lo tenemos, ¿no? Entonces, sí es un problema, porque aparte, si no se cumplen con todos los requisitos que están establecidos, por lo menos por los particulares, hay sanciones de 1 a 2 millones de pesos. Entonces, sí es importante y relevante empezar a
a ver que sí hay mucha positividad. La realidad es que siempre es importante ir evolucionando. ¿Por qué? La CURP es necesaria porque tenemos que identificarnos. Hay convenios internacionales que no se pueden cumplir justamente porque no tenemos una identidad única y homologada para todos los ciudadanos. Entonces, nos queremos conectar con los aeropuertos de Europa, pues necesitamos tener un elemento que coincida, ¿no? Y que sea lo suficientemente robusto para identificar a los ciudadanos mexicanos. Totalmente. Y ya que hablaste de eso, de la interconectividad y la interoperabilidad global, ¿cuáles son o consideras mejores prácticas internacionales que podrían adoptarse justo ahora que estamos en la antesala de ya de entrar al vigor y que podrá incorporarse para que se lleve a cabo con éxito la implementación de estos sistemas? Sí, fíjate, a ver, hace un par de meses hubo un reacomodo de un estándar sumamente importante para identidad digital que es el NIS SP 800-63, y hay que tomar en cuenta que ese NIS ya llevaba muchos años que no tenía adecuaciones, y las adecuaciones que se hicieron van desde la perspectiva de autenticación, identificación, autorización. Entonces, sumamente relevante tomarlo como una buena práctica. Ahorita que también estamos en este tema del TEMEC, viene de Estados Unidos, los sistemas de normalización pueden ser concordantes, entonces nos puede ayudar de forma muy eficiente a retomar prácticas que ya están, vamos, si lo queremos ver de alguna forma, aprobadas por un socio estratégico como Estados Unidos, ¿no? Otra norma muy relevante es eIDAS 2 de la Unión Europea, que ya tiene un avance sumamente significativo en no solamente identidad, sino identidad digital autosoberana, en donde ya cada uno de nosotros somos dueños de nuestra propia identidad. Entonces, sí es importante ver que la evolución, o sea, esto de CURP biométrica es nada más la punta de lanza para muchos proyectos a nivel internacional que requieren de estos beneficios de tener bien identificadas a las personas para poder ofrecer productos, bueno, ofrecer los beneficios sociales, ofrecer las obligaciones sociales en esta interacción con el mundo digital. Sí, y justo hablaste de la importancia de preservar los datos y de forma segura, íntegra, con disponibilidad. Y ahora quisiera preguntarte si puedes recapitular cómo la evolución de estos sistemas de identidad digital de los que hemos hablado, CURP, biométrica, llave MX, cómo va a impactar la privacidad de los datos de los ciudadanos mexicanos y también la seguridad, ¿no? Ya hablaste tanto desde el lado del usuario final o del ciudadano como en los sistemas, ¿no? En el back office sabemos que tiene que haber encriptación, tiene que estar bien resguardados en la nube con soberanía de datos. ¿Cómo impacta la privacidad y la seguridad y también cómo se puede blindar, ¿no? Y reforzar eso? A ver, hay que tomar en consideración, me voy a ir hasta la Constitución, ¿no? La Constitución, artículo 16, párrafo 2, hace referencia a la protección de datos personales, ¿no? Porque en el párrafo 1 hace referencia a la privacidad, que son, jurídicamente son dos conceptos. Entonces, en el término de protección de datos personales, no hay un impacto en la llave MX ni en la CURP biométrica por el siguiente motivo. Dice que hay un motivo de exclusión. La Constitución dice que para excluir la protección de datos personales es por temas de seguridad nacional, seguridad pública, salud pública o derecho de terceros. Entonces, si nosotros lo analizamos de forma muy profunda, a ver, los cambios en la CURP se vienen por un tema de personas desaparecidas o desaparición forzada. Sí. Entonces es un tema que si lo queremos ver desde una perspectiva es seguridad nacional, o lo podemos ver desde una perspectiva mucho más pequeña, seguridad pública. Entonces hay un motivo de exclusión. Hay otro apartado dentro de la misma ley que hace referencia a que la CURP con estas características va a fungir como un elemento para el registro de salud. Entonces, salud pública. Tenemos dos motivos de exclusión. Y después dice, hay otro apartado que hace referencia a que para que un prestador de servicios, ya sea público o privado, persona física o moral, preste sus servicios, debe de evaluar
y revisar la CURP. Entonces, derecho de terceros. Entonces, tenemos 3 causales de exclusión de forma directa en la misma ley. Entonces, jurídicamente no hay una motivación para la afectación de la protección de datos personales porque viene una cláusula de exclusión, ¿vale? Pero no podemos ir a los temas éticos, morales, de la percepción social, ¿qué tanto puede afectar? A ver, el gobierno tiene los mecanismos para obtener esa información a través de múltiples vías y que se los hemos entregado desde hace muchos años, ¿no? Por ahí he escuchado en varias conferencias que dicen, oye, pero si se lo estás entregando a Facebook, si se lo estás entregando a LinkedIn, ¿no? A todo el mundo le estás a Apple en tu Face ID, en la huella digital. Pues entonces, ¿por qué te vienes a quejar? A ver, es una percepción, ¿no? Y podemos ver casos como el de China, podemos ver casos como algunos otros países. A ver, ¿en qué momento nos quejamos cuando llegamos a Estados Unidos y nos piden santo, seña y contraseña de lo que es nuestra biometría? Acaba de salir un comunicado de la Unión Europea que cuando llegues a los aeropuertos europeos vas a tener que ceder tus datos biométricos como lo haces en Canadá. O sea, cuando llegas a Canadá pasas por unas maquinitas automáticas en donde te sacan una huella de rostro, pones tu pasaporte y tienen todos tus datos. Pero es en pro de tener identificado plenamente a los ciudadanos que están entrando y saliendo, porque al final de cuentas o no sé si a alguien de nosotros nos gustaría que alguien entrara a tu casa y que no supieras ni quién es. Y es tan sencillo como eso. O sea, la biometría nos ayuda a identificar como componentes de la identidad a quién estamos dándole acceso a nuestra casa. México es nuestra casa y necesitamos conocer quiénes estamos dentro de esta casa, ¿vale? ¿Para qué? Pues si necesitamos que cobrarles el impuestos, pues saber dónde encontrarlo, ¿no? Si necesitamos darle un beneficio social, pues saber dónde encontrarle y a quién se lo estamos dando. Entonces, todo ese contexto creo que ese es el que se nos está olvidando. Más allá de pensar que no van a protegerlo, hay que pensar en cómo nos deberíamos de beneficiar como ciudadanía de esa situación. Y creo que hay muchos motivos por los cuales hoy en día es sumamente indispensable que la identidad se vuelva un elemento importante para procesos jurídicos, evitar fraudes, procesos administrativos, mejorar la calidad de la prestación de los servicios y ya me voy a regresar a la pregunta que me hacías. La realidad es que México, como parte de estos beneficios, necesita ya no solamente que el gobierno se dedique a proteger la información. Hay una metodología que nace del Identity Management Institute, que se llama metodología CAOS, ¿no? Saber quién tiene tus datos. Y el CAOS son 4 palabras en inglés: Knowledge, Assessment, Organization, Security. Y es una responsabilidad de nosotros. Nuestro derecho está basado en la autodeterminación informativa. Nosotros somos responsables de quién tiene nuestros datos, por qué los tiene y de asegurarnos que los traten de forma correcta. Así está nuestra regulación, ¿vale? Por eso está el derecho de revocación, el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Entonces, se nos olvida que también nosotros somos responsables de esa seguridad. Entonces, en ese modelo, nosotros debemos de saber quién tiene nuestros datos, para qué los tiene y por qué los tiene. Una vez que sabemos quién los tiene, para qué los tiene y por qué los tiene, necesitamos organizarlos, ¿vale? Entonces, en esa organización tenemos que decir, oye, no me conviene, no quiero que esta persona tenga mi fotografía. Entonces, traerlo, hacer ese assessment de decir, uy, aguas. Posteriormente, una vez que ya los tenemos organizaditos, asegurarlos. ¿Cuántos? A ver, yo quisiera ver si tú, en tu caso, tienes una alerta de buró de crédito. No. ¿Y eso por qué? A ver, tan sencillo como que hoy en día con una fotografía de tu INE, el acta de nacimiento que está en internet, que lo pueden comprar por 65 pesos, pueden ir a pedir un crédito en una tienda de conveniencia con un banco. Y entonces el tema no es cómo la institución gubernamental va a protegerlo, sino cómo nosotros coadyuvamos
en ese proceso de responsabilidad compartida para que sí se cubran esas necesidades de seguridad. Sí, totalmente. Gran comentario, exhortación de asumirnos como sujetos y derechos de tanto de derechos como obligaciones y ejercerlos nuestra ciudadanía, ¿no? Nuestra soberanía de datos también. Y ya por último quisiera preguntarte si tendrías un mensaje final tanto a nivel de funcionarios, reguladores, responsables políticos, legisladores y todo el ecosistema de ciberseguridad que está aquí reunido, y también de cara al usuario final, 2 mensajes clave finales para cada uno de estos públicos y sobre cómo afrontar esta nueva era y cómo prepararnos y estar listos para lo que viene, ¿no? En materia de identidad digital. Para las entidades públicas, algo importante es la armonización legislativa. Si nosotros no logramos que todo converja de una forma adecuada, tanto con nuestra regulaciones internacionales, compromisos internacionales, buenas prácticas, entonces se va a poner complicado la forma en cómo van a instrumentar las actuaciones en materia de identidad digital. Entonces, la armonización es un tema indispensable. Necesitamos como país tener esa fortaleza de hacer legislaciones que matchen. No que tengamos un rompecabezas que queremos hacer que embone a fuerza y mejor le cortamos un pedacito para que embone, ¿no? Ese sería para ese rubro. Y para la ciudadanía en general, responsabilidad. Hacerse responsable de lo que nos toca a cada uno de nosotros en materia de nuestros datos personales, hacernos responsables de que lo que queremos para nosotros también lo debemos de respetar para el de al lado. Y el mejor ejemplo para ello, yo cuando estoy en conferencias les hago mención de un tema. Estamos en Facebook y nosotros exigimos privacidad para nosotros. Pero cuando nos hacen un fraude en el marketplace y vamos con el juez y le decimos, es que necesitarías y deberías tener la información del agente malicioso. A ver, la misma privacidad y de protección de datos personales que existe para ti, también la tiene el defraudador. Entonces, no exijas para ti lo que no estarías dispuesto a dar para el otro. Entonces, es una responsabilidad sumamente fuerte. Sí necesitamos ser más congruentes en lo que estamos pidiendo como derechos humanos, porque en la Carta de Derechos Humanos Digitales, a ver, es una cosa ahí media rara, en donde decimos se debe de privilegiar la seguridad de la información y la protección de datos personales. Pero esa misma seguridad de la información y esa protección de datos personales también se la vamos a dar al malo. Entonces debe de haber un equilibrio de trazabilidad para poder llevar a cabo una congruencia técnica de cómo va a operar los servicios tecnológicos. Sí, totalmente. Pues gran forma de cerrar con esta exhortación a asumir y ejercer esos derechos, sobre todo en vista de los cambios legislativos que estamos viviendo en México y también del ascenso de formas cada vez más sofisticadas de fraude, el robo de identidad creciendo a cifras exorbitantes en México, en Latinoamérica. Así que un gusto acompañarlos en esta sesión de Radio Hub, aquí una iniciativa de InfoSecurity México, donde nos acompañó Iván Díaz González, vicepresidente adjunto de Comercio Electrónico en la Asociación de Internet MX. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Raúl Parra, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.